muchos siglos se mantuvieron conocimientos que eran erróneos, como por ejemplo lo que pensaba Aristóteles, que el movimiento de un cuerpo se detiene cuando la fuerza que lo mueve deja de actuar. Sin embargo, hubo científicos que se aproximaron a las formulaciones de Newton. Por ejemplo, el español Domingo de Soto, fraile dominico y teólogo, considerado como promotor de la física moderna en el año 1551, estableció que un cuerpo en caída libre sufre una aceleración uniforme con respecto al tiempo. Estas ideas innovadoras sobre el movimiento hacen que Galileo introduzca el método científico, que enseña que no siempre se debe creer en las conclusiones intuitivas basadas en la observación inmediata, pues esto lleva a menudo en equivocaciones. En 1638 Galileo Galilei logra explicar el movimiento de caída de los cuerpos y la trayectoria de los proyectiles utilizando métodos matemáticos. De esta manera invalidaba las especulaciones de Aristóteles sobre el movimiento. Así Galileo explica con bases científicas y experimentales la moderna cinemática, es decir, la parte de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos independientemente del cuerpo que lo produce. Newton, partiendo de los estudios hechos por Galileo, desarrolló la dinámica, es decir, la relación entre las fuerzas y los movimientos. Las leyes de Newton constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica. En 1687 publicó en el libro Los principios matemáticos de la filosofía natural, por insistencia y financiado por su amigo y astrónomo Edmund Halley, los 3 axiomas o leyes de movimiento. El primer concepto que maneja Newton es el de la masa, que identifica con cantidad de la materia. Newton asume a continuación que la cantidad de movimiento es el resultado del producto de la masa por la velocidad. En tercer lugar, precisa la importancia de distinguir entre lo absoluto y relativo, siempre que se hable de tiempo, espacio, lugar o movimiento. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Esto quiere decir que un objeto siempre tiende a conservar su estado, ya sea de reposo o de MRU, o sea, a velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza externa que lo obliga a cambiar de posición, es decir, describe la propiedad que tienen los cuerpos que se conoce como inercia. Los cuerpos son inertes o inactivos y en virtud de esta propiedad que los caracteriza permanecen en el estado de movimiento en el que se hallan. Mientras ninguna fuerza actúe sobre ellos, si se mueve seguirá haciéndolo de la misma manera y si está en reposo permanecerán en reposo. Es decir, que en ausencia de las fuerzas externas la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo, es decir, la aceleración es nula. Por ejemplo, una flecha se moverá en dirección del disparo con su velocidad original mientras ninguna fuerza externa actúe sobre ella. Sin embargo, en la superficie de la Tierra hay 2 fuerzas que actúan sobre la flecha, el rozamiento del aire y la gravedad. Por ello, la flecha a medida que se mueva irá más despacio por el roce del aire y por la fuerza gravitatoria se irá inclinando hacia el suelo. Sin la presencia del aire y de la fuerza de gravedad, el movimiento de la flecha no habrá experimentado variación. Segunda ley de Newton o ley de la dinámica. El cambio de movimiento, aceleración, es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza imprime. Se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo e inversamente proporcional a la masa. Al golpear un balón con una fuerza determinada, ésta adquiere cierta aceleración. Si la fuerza del golpe se duplica, la aceleración adquirida por el balón también se multiplica por 2. Si se aplica la misma fuerza sobre un balón muy liviano y sobre otro mucho más pesado, el primero adquirirá mayor aceleración que el segundo. De manera que la segunda ley de Newton se expresa de la siguiente manera. Esta fórmula es válida cuando la masa es constante. Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen además de un valor una dirección y un sentido. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton y se representa por N.
que se define como la fuerza necesaria para generar una aceleración de 1 metro por segundo por cada segundo en un cuerpo de 1 kilogramo de masa. En la expresión matemática antes citada, el término aceleración designa la tasa con que varía la velocidad de un cuerpo, es decir, la relación entre la variación de la velocidad y el tiempo en que se produce esta variación, que normalmente se expresa en metros por segundos. Entre las posibles aplicaciones de la segunda ley de Newton se pueden destacar caída libre. Al colocar pelotas de diferente masa en una superficie plana y aplicarles la misma fuerza, la pelota más liviana se desplazará a mayor velocidad que aquella con una masa superior. La fuerza que se debe ejercer en un auto para que éste avance, la fuerza que se debe ejercer un golfista para que la pelota llegue al hoyo. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Para toda acción siempre hay una reacción opuesta e igual. Las acciones recíprocas de dos cuerpos entre sí son siempre iguales y dirigidas en sentido opuesto. Es decir, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, acción, el segundo ejerce una fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario sobre el primero, que sería la reacción. La fórmula de la ley de acción y reacción es: la fuerza 1 menos la 2 es igual a la fuerza 2 menos la 1. La fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario a esta. Ejemplo: un camión arrastra un remolque con una fuerza de la misma intensidad con la que el remolque tira hacia atrás de él. Al soltar el remolque, el camión se acelera. Un revólver o una escopeta retroceden bruscamente al ser disparados. Sentimos ese mismo retroceso. Una persona que reme en un bote empuja el agua con el remo en un sentido y el agua responde empujando en sentido opuesto. Datos interesantes. En la primera ley de movimiento se le atribuye la autoría a Galilei y a Newton su publicación. En los principios matemáticos de la filosofía natural, Newton simplemente enumera sus leyes y sus nombres, como habitualmente la conocemos, son designaciones posteriores. Tenía una pasión por la alquimia, a la cual le dedicó 30 años de su vida, pero sus trabajos permanecieron ocultos durante mucho tiempo, ya que los consideraban secretos. Tenía un pensamiento arriano, que ocultó porque si no le hubieran costado la cátedra de Cambridge. Newton se enfocó tanto en sus estudios e investigaciones que falleció sin haber perdido la virginidad.